muchas cosas, es un batiburrillo, pero todo esto para explicar la quinta palanca del capitalismo moderno, que creo que si eres alguien que está buscando ganar dinero independientemente o con tu propia infraestructura, emprendiendo o trabajando para alguien, me da igual, si quieres ganar dinero en 2025 tienes que saber esto, es que no tiene más. En este vídeo te quiero hablar de la quinta palanca del capitalismo moderno, que es el intelecto o la razón. En este otro vídeo hablé hace más ya de un año de las 4 palancas del capitalismo moderno: la mano de obra, el capital, el código y el media o contenido. Estas 4 palancas del capitalismo moderno las definió Naval Ravikant en un hilo de Twitter y pues yo las saqué del libro El almanaque de Naval Ravikant, que explica un poco sus aprendizajes y demás sobre cómo hacerse rico sin tener suerte, ¿no? Y esas 4 palancas del capitalismo te ayudan a entender muy bien las cadenas de valor que tienen lugar en el mercado digital, pero a nivel individualista y objetivista, es decir, a nivel de, oye, ¿qué puedo hacer yo para, digamos, tener acceso a alguna de estas palancas? Yo la conclusión que fui sacando en vídeos posteriores es que si eres consciente de lo poderosas que son las palancas del código y el software que se crea con el código y los medios o el contenido en el mundo digital, pues entonces puedes utilizar ambas a tu favor para construir una mini infraestructura que te permita cobrar por resultados o por rendimientos, ¿vale? Que pueden llegar a ser exponenciales. Es decir, hazte creador de contenido, crea software, utiliza software para ofrecer servicios digitales, etc. Pero hay una quinta palanca del capitalismo de la que muy poca gente habla porque se ha quedado huérfana desde el Renacimiento, que es el intelecto o el uso de la razón. Hace nada empecé a leer a Ayn Rand porque una de mis psiquiatras hace más de 8 años me dijo que tenía que leer El manantial, que es una de sus obras magnas, ¿vale? Ayn Rand, por si no la conoces, es una filósofa rusa-americana de la segunda mitad del siglo XX que es considerada la fundadora, entre comillas, del individualismo racional objetivista, ¿vale? La tríada del individuo, razón y objetivismo. Eso es lo que se basa su filosofía. Tiene un libro que es considerado como El manantial es una de las obras magnas, pero el más conocido es La rebelión de Atlas, y hasta Imán Gadzhi ha mencionado a Atlas o a este libro, y en concreto pues a Ayn Rand, ¿no? Que es la autora. Ha influido mucho en muchas filosofías políticas y económicas liberales, ¿vale? Y empecé a leer hace poco este libro Para el nuevo intelectual, ¿vale? De Ayn Rand, que es un libro de no ficción, ¿vale? Que escribió después de la novela esta de La rebelión de Atlas, en la que en esa novela como que cuenta su filosofía pero a través de una historia, y entonces en este libro, el Para el nuevo intelectual, pues explica su filosofía de una manera mucho más ordenada, y decidí empezar a leer este libro antes de leer el novelón que es de más de 1000 páginas, La rebelión de Atlas. ¿Por qué te cuento todo esto? Vale, porque en una parte de este libro, en las primeras 50 páginas, que es lo que yo he leído, Ayn Rand describe, a la hora de hablar de la batalla histórica entre el cuerpo y la mente, o la fuerza y la razón, habla de 3 arquetipos diferentes, que es el chamán, Atila y el productor. Y yo luego, en un email que mandé a nuestra lista, pues hablé de el intelectual también y cómo eso es útil para ti. Y por eso vamos a hablar de la quinta palanca del capitalismo moderno y cómo tú la puedes activar, ¿vale? Porque es la más importante desde un punto de vista individualista, racional y objetivista. Para introducir este vídeo, porque creo que es muy importante, dirás tú, no quiero aprender de filosofía, enséñame a ganar dinero. Pues aprende a pensar primero si quieres ganar dinero. Y para saber pensar tienes que estudiar filosofía, así de claro. Porque la filosofía es la ciencia del pensamiento. Y el que diga que la filosofía no es una ciencia, que se ponga a leer un libro. Quiero citar a Ayn Rand porque esto es muy importante. La epistemología de los hombres, o más precisamente su psicoepistemología, su método de consciencia, es el patrón más fundamental por el que pueden ser clasificados. Pocos hombres son coherentes en este sentido. La mayoría no dejan de cambiar de un nivel de consciencia a otro, según las circunstancias o cuestiones de que se trate, y oscilan entre los momentos de racionalidad plena y un estupor casi sonámbulo. Pero la batalla de la historia humana la libran y determinan aquellos que son predominantemente coherentes, aquellos que para bien o para mal están comprometidos con y motivados por su psicoepistemología elegida y su consiguiente visión de la existencia, y que reciben ecos de respuesta, de apoyo u oposición en las almas mudables y vacilantes de los demás. El método con que un hombre hace uso de su consciencia determina su método de supervivencia. Los 3 contendientes son Atila, el chamán y el productor, o el hombre de la fuerza, el hombre de los sentimientos y el hombre de la razón, o el bárbaro, el místico y el pensador. Al resto de la humanidad le resulta conveniente, para ser lanzados por el curso de los acontecimientos de un papel a otro, sin optar por identificar que esos 3 son la fuente que determina la dirección de la corriente. Los productores hasta ahora han sido los hombres olvidados de la historia, con la excepción de algunos breves periodos. Los productores no han sido los líderes ni quienes han fijado las normas de las sociedades de los hombres, aunque el grado de su influencia y libertad fue el grado del bienestar
y el progreso de una sociedad. La mayoría de las sociedades han estado gobernadas por Atila y el chamán. La causa no es alguna tendencia innata al mal en la naturaleza humana, sino que la razón es una facultad volitiva que el hombre tiene que decidir, descubrir, emplear y preservar. La irracionalidad es un estado de carencia, el estado de una estatura humana no alcanzada. Cuando los hombres no eligen alcanzar el nivel conceptual, su consciencia no tiene más recurso que sus funciones automáticas, perceptuales y semi-animales. Si se busca el eslabón perdido entre las especies humana y animal, Atila y el chamán son ese eslabón perdido, los que especulan con la carencia de los hombres. El sonido del primer paso humano en la historia registrada y el preludio a la entrada del productor en la escena histórica fue el nacimiento de la filosofía en la Grecia antigua. Ninguna de las culturas anteriores había sido regida por la razón, sino por el misticismo. La tarea de la filosofía, la formulación de una visión integrada del hombre, de la existencia y del universo, era el monopolio de varias religiones que impusieron sus puntos de vista a través de la autoridad de un supuesto conocimiento sobrenatural y dictaron las reglas que controlaban las vidas de los hombres. La filosofía nació en un periodo en el que Atila era incapaz de asistir al chamán, cuando cierto grado comparativo de libertad política socavó el poder del misticismo y por primera vez el hombre fue libre de enfrentarse a un universo sin obstáculos, de declarar que su mente era capaz de lidiar con todos los problemas de su existencia y que la razón era su único medio de conocimiento. ¡Pum! ¿Por qué leo esto? Porque el principio más fundamental que necesitas entender para hacerte rico, el de la psicoepistemología, es el entender cuál es tu método para ser consciente. Y te voy a explicar. De la misma manera que respondemos por qué el intelecto es la quinta palanca del capitalismo moderno y la más importante para ti si estás empezando a ganar dinero o quieres empezar a emprender o quieres empezar a tener una vida mejor, a ser compensado por tus rendimientos, a ser más libre, etc, 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 a ser dueño de factores productivos, llámalo como quieras. De la misma manera que respondemos a esa pregunta, explicamos las manifestaciones de los individuos que carecen de intelecto en la revolución digital, es decir, el Internet de ClickFunnels. Y es que el motivo por el cual el intelecto es la quinta palanca del capitalismo moderno es porque escasea demasiado y es porque es la única vía para producir resultados y señales que atraigan cuota de mercado. El Atila y el chamán, ¿vale? El Atila, por si no has entendido todo lo que he leído, el Atila es aquel hombre que extrae valor, no sabe crearlo, solo lo captura, ¿vale? Lo captura, pero no es que lo capture, es que lo extrae, lo roba, ¿vale? Lo saca por la fuerza, es decir, roba los hombres y los recursos del hombre que conquistó la naturaleza, que es el productor. Ese es el Atila, y el chamán es el que le pone el código moral, es decir, es el que le da las ideas que fundamentan o que justifican las acciones del Atila. Es decir, es el monje el que tiene un código moral que está basado en principios que no están vaqueados o argumentados en la realidad experimental, es decir, en la realidad que vivimos, sino que están basados en una realidad que no existe, es decir, en la realidad que existe solo en su cabeza. Los monjes, ¿vale?, te dicen que todo es para la vida que no vas a vivir ahora, sino que vas a vivir después, ¿vale? Y si tú no te crees que esa vida no existe, entonces todas las ideas que te digan no valen. Pues es lo mismo. En la revolución digital lo que vemos es que el chamán es el bro del desarrollo personal, es el de la consultoría personal, es el gilipollas vende humos que te intenta decir cómo tienes que llevar tu vida, cuando realmente la mayor parte de sus ideas son misteriosas, nunca son sometidas al racionalismo objetivista, es decir, nunca se le pasa un filtro de razón y son más de ofrecer rituales que de darte procesos. Ellos ofrecen rituales, ellos te dan una Biblia, una religión, algo irracional y emocional que solo es verdad cuando asumes como premisa o como principio fundamental sus ideas. Que solo funciona, que solo te sirve si aplicas como principio fundamental sus ideas, como asumir que todas las drogas son horribles y que no te puedes drogar si quieres tener dinero. Que no puedes tocar como dice Yados, ¿no? No puedes tocar una gota de alcohol si no quieres tener dinero. Bueno, hay que ser muy débil para decir eso, ¿vale? Así de claro. O sea, si una gota de alcohol ya te jode todo el camino a la riqueza, vaya puto maricón. Y vas a perder ante mucha gente en el camino, muy probablemente. Ese es el chamán, ¿vale? El de la consultoría personal, el desarrollo personal, el bro, el no sé qué. El Atila es aquel infoproductor que llega tarde siempre. Infoproductor player, ¿vale? Jugador en el mercado que intenta ofrecer algo, que está en el lado de la... Bueno, está en el lado de la demanda y en el lado de la oferta, como todo el mundo, pero que por el lado de la oferta intenta ofrecer algo que ya se viene ofreciendo mucho, ¿vale? Porque siempre es el último jugador porque no es capaz de crear valor ni confía en su capacidad para hacerlo. Por ende, solo es capaz de pelearse por las migajas de demanda que han creado otros, ¿vale? Ese es el Atila. Es el que intenta sacar, robar, extraer todo el jugo posible al mercado de lo que ya existe, de lo que han creado otros, ¿vale? Porque no es capaz de crear nada, tiene que robar y no sabe hacer otra cosa. Y luego está el productor y el intelectual.
Ayn Rand no habla tanto del intelectual porque según ella obviamente el intelecto, o sea, el racionalismo objetivista individualista está huérfano, la psicoepistemología está huérfana de racionalidad según ella porque toda la epistemología de la filosofía moderna es cristiana, prácticamente. Entonces, claro, si tú, para explicar cómo somos conscientes y cómo conocemos el mundo, te remontas a ideas que asumen que Dios existe, pues entonces no estás siendo racional con tu psicoepistemología, es decir, con tu manera de estudiar cómo empezamos a ser conscientes y cómo llegamos al conocimiento, ¿vale? En primera instancia. Yo creo que en el mundo digital, para tú tener éxito, tienes que pararte a pensar cómo descubres el mundo digital y cómo empiezas a subir niveles de consciencia sobre el mundo digital, cómo empiezas a ser consciente, es decir, pararte a estudiar tu psicoepistemología como agente digital, en cierto modo. Y por eso es muy clave entender la tesis del Internet de Epiphanes y del Internet de HubSpot, porque, repito, es una tesis casi epistemológica porque estudia cómo conocemos Internet a la hora de entrar en el mundo de negocios digitales, ¿vale? Y hilando de nuevo con el tema de la palanca del capitalismo moderno, la quinta palanca es el intelecto. ¿Por qué? Porque el productor y el intelectual, como dice Ayn Rand en el texto que he citado, ¿vale? Es alguien que se ha quedado huérfano y olvidado en la sociedad desde el Renacimiento prácticamente, ¿ok? Porque al científico se le dijo que tenía que asumir que su ciencia era una cosa que, bueno, que va aislada. O sea, toda la ciencia y todo el progreso de la era moderna no tiene fundamento filosófico ni propósito racional. Está más basada en ideas que realmente no son fieles a la realidad, así de claro. O sea, que son hipócritas, una versión maquillada de la realidad. Es, por ejemplo, pensar, con el desarrollo personal y la industria Red Pill y todo esto se ve muy claro. Ideas de asumir como principio que las mujeres son malas por naturaleza. Esto se dice mucho en el mundo del Red Pill. Vaya gilipollez. O sea, por favor. O sea, ¿qué cojones estás diciendo, no? Y entre eso muchísimas otras cosas. Si quieres entender, léete este libro, ¿vale? Pero el punto de esto es eso, que al fin y al cabo, si tú quieres ganar mucho dinero en el capitalismo actual, tienes que tener esa esencia de productor y sobre todo y más importantemente, entender que aquel que produce contenido y que da sistemas y guías, ¿no? Marcos mentales sobre los cuales los demás pueden operar, el que lidera una industria con su intelecto es el intelectual de a día de hoy. Y ese es el que fomenta o el que permite que haya productores de éxito, en cierto modo. Entonces, por ende, tú tienes que focalizarte no solo en ser ambos, no solo en intentar ser intelectual y productor, es decir, proveer de los marcos mentales y frameworks teóricos que hacen que un productor pueda crear algo de muchísimo valor, ¿vale? No solo tienes que ser tú ambos, no tienes por qué depender de otro intelectual o de otro productor, sino que puedes ser tú ambos, sino también y más importantemente entender que tienes que empezar siendo el intelectual antes de ser un productor, porque no tiene ningún puto sentido intentar crear una solución alrededor de un problema que todavía no has validado si es suficientemente gordo. Es decir, tú tienes que primero asegurarte de que eres capaz, y además lo voy a leer con la frase que puse en el email porque es que es purísimo. Dale primero a tu mercado contenido sobre la sistematización de conocimiento por la que tiene que pasar tu público objetivo para estar in market. Es decir, dale al mercado primero todo ese conocimiento, edúcalo primero, sé ese intelectual, provéeles del marco teórico para ver si eso encaja, si eso lo compran. Porque si no compran tu visión del mundo, no te van a comprar la ejecución. Entonces, primero crea contenido sobre cómo tú ves el mercado, sobre cómo tú ves el problema que estás intentando solventar. Y habla de ese problema de la manera en la que tú lo quieres solventar. Vas a ver si atraes o no a gente. Si pones eso delante de la gente correcta y luego no vienen, entonces no te merece la pena construir ningún tipo de solución. ¿Me explico? Tienes que primero ser el intelectual y demostrarte que tu intelecto ofrece una sistematización del conocimiento válida, más válida al menos que la que ya existe. Si es un negocio de 0 a 1, es decir, si estás creando algo nuevo, una nueva categoría, un nuevo producto, un nuevo mercado, pues es algo más arriesgado, entre comillas. En cambio, si es de 1 a n, si estás jugando en un mercado ya saturado, pues vas a tener que simplemente conseguir una mejora incremental a la hora de probar si tu sistematización del conocimiento es válida. Es decir, si tu tesis, tú tienes que tener una tesis de mercado antes de lanzar nada, idealmente, ¿no? O sea, no tienes por qué tenerla, yo no la tuve, pero para tener éxito sí. O sea, para lanzar algo no, pero para tener éxito la vas a tener que tener. Entonces, esa tesis de mercado la tienes que lanzar antes de lanzar el producto o el servicio que ejecuta tal tesis o que sirve de solución complementaria a la aplicación de dicha tesis, ¿vale? Y ese es el resumen. Y cuando entiendes eso, también te das cuenta de lo poderoso que puede ser intelectual sin ser productor y viceversa, de lo poderoso que puede ser productor sin ser intelectual. Ponte a analizar los dos perfiles, y eso solo tiene lugar en el Internet de HubSpot, obviamente, porque el Internet de ClickFunnels es completamente subconsciente, volvemos a lo mismo, no tiene una psicoepistemología racional, o lógica, al menos, porque volvemos a lo mismo, en la era moderna racional es muy poca gente, porque es muy difícil ser, es contraintuitivo, entre comillas. Es algo, como dice Ayn Rand, es una facultad volitiva, es decir, que tiene que salir de ti, tiene que ser tu propia voluntad la que quiera utilizar tu razón. Tienes que escoger hacerlo. Si no, el hombre es muy capaz de vivir subconscientemente durante toda su vida. De hecho, lo ha hecho durante siglos. Y tienes que ponerte a leer filosofía realmente, porque parecerá una puta coña, ¿vale? Pero si el mundo tiene sentido, es porque nos paramos a analizarlo. Y si las ideas valen, es porque tienen unos marcos alrededor de los cuales las formamos,
que todos validamos como ciertos. Si no conoces bien esos marcos ni cómo cambiarlos, no puedes ofrecer nuevas ideas que la gente te compre. ¿Me explico? Y eso lo estudia la filosofía, al fin y al cabo. O sea, la base de todo está ahí. Que no hace falta que leas filosofía para ganar dinero, ¿vale? Escúchame, sigue escuchándome y seguirás ganando dinero. Aquí Guillermo Escuchi y nos estamos hablando.